Tenemos en línea al ex ministro de Economía del kirchnerismo, Axel Kicillof, y actual diputado de la Nación. Muy buenas tardes, Axel, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, por favor. La verdad es que, a ver, no sé qué decir de esto, ¿no? Haceme una Porque pregunta. te hago una pregunta. La pregunta es la Se usa siguiente. así, se suele hacer así. Suele ser así. No, la pregunta es que tiene muchas preguntas el tema ganancias, porque Sí, obviamente por supuesto, sí. está condicionando también a las provincias, y a mi entender Cambiemos hizo una estrategia que tiene que ver con condicionar con la billetera, ¿no? Y por el otro lado, ayer se decía que no se sabía si eran 60.000 millones, y después Abad salió diciendo que el tema de ganancias implicaba para la nación 132.000 millones de pesos que no podría recaudar. Y uno se pregunta, como ciudadano común, ¿cuánto no recauda el gobierno de Cambiemos, por ejemplo, con otras retenciones que tendría que hacer? Como por ejemplo mineras, como por ejemplo agro, como por ejemplo industria. Entonces quisiera que nos explicaras un poco cuál es el meollo de la cuestión de ganancias. Mira, yo creo que tiene, por supuesto, bastantes ribetes, como ilustra un poco la crisis política que está teniendo el gobierno con este tema. Obviamente no hay que exagerar, pero la verdad que si uno juzga por las declaraciones de los ministros, del propio presidente que salió pone de punta con muy mal gusto y muy alterado a criticar a miembros con nombre y apellido de la oposición por el solo hecho de haber votado un proyecto que no era el oficialismo. Pero más allá de esos ribetes, yo creo que hay unos puntos indispensables en el análisis. El primero es el gobierno de Macri, porque todo esto remite a errores y decisiones del gobierno de Macri que vienen acarreadas desde el año pasado en la campaña, porque cuando yo era ministro de Economía y Macri era miembro de la oposición y candidato a presidente, incluso antes del balotaje, lo que él dijo taxativamente en spots, en entrevistas, es: si me votan a mí, yo saco el impuesto a las ganancias. Todos sabemos lo que significaba el año pasado, bajo nuestro gobierno, que había habido paros de alguna porción de las organizaciones sindicales por el tema de ganancias, manifestaciones, y bueno, Macri dijo: votenme a mí, yo saco el impuesto a las ganancias. Así como hay muchas cosas que no dijo y Macri hizo: abrir las importaciones, sacar el fútbol para todos, otras que directamente se contradijo, como es el caso precisamente de este impuesto. Lo ponen en un aprieto, porque Macri promete sacar un impuesto, no solo no lo saca cuando es gobierno, sino que ya en marzo modifica el impuesto y cada vez lo paga más gente. Era un conflicto y una discusión en nuestro gobierno, lo pagaba 1 millón de personas. Ahora vamos un año del gobierno de Macri y lo pagan 2 millones de personas, es decir que ha aumentado el impuesto a las ganancias, no lo ha reducido ni lo ha quitado. Y ahora se disponía a no tratar la cuestión durante todo este año, porque empezó toda una discusión y un compromiso Macri, el primero que incumple con los votantes, el segundo acá en el Congreso, donde él había dicho que iba a mandar un proyecto de modificación del impuesto. Y ahí se le genera el problema político, porque no solo no se dispone a modificar el impuesto, sino que cuando manda un proyecto, ese proyecto que mandó, que es uno de los que había en discusión y que perdió, decía que el año que viene iban a pagar 2,5 millones de personas. O sea, cada vez se extendía más un impuesto que había prometido sacar. Cuando, en otros casos, como vos mencionabas, retenciones al agro, digamos, solo retenciones a la soja significa el 5% de soja, 15.000 millones de pesos, a la minería como 5.000 millones de pesos, es decir, que le perdonó ligeramente impuestos a sectores empresarios concentrados, extranjeros, además muy rentables, porque son sectores que hay que recordar que no solo les perdonó retenciones, sino que además devaluó un 60%, que para los exportadores es un ingreso directo. Entonces, lo que estamos viendo acá un poco es lo que se viene esbozando a lo largo de todo este año, que es que Macri no vino a hacer lo que dijo en campaña, la revolución de la alegría, ni el podemos vivir mejor, sino que vino a aplicar un programa neoliberal que implica, entre otras cosas, como abrir las importaciones, los tarifazos, y tantas medidas que ha tomado,
implica también perdonarle impuestos a los más ricos, como es el caso de impuesto también a los bienes personales, que en el blanqueo lo perdonó, y seguir cobrándole impuestos a los laburantes y a los trabajadores, digamos, a lo que sería todas las clases populares, la mayoría de las clases medias. Es decir, que esta orientación ya la vemos consolidada. Cuando Macri trae su proyecto, yo creo que era invotable por la oposición, que le ha acompañado leyes que para mí eran muy malas, porque eso ha pasado, nosotros votamos en contra, pero le acompañaron el pago de los fondos buitres, la llamada reparación histórica a los jubilados, que no tuvo absolutamente ningún efecto, y muchas más. Ahora, esto era incumplir una promesa electoral, dar la vuelta y ampliar la base con otros miembros de la oposición que habían dicho también que iban a retirar el impuesto a las ganancias. Eso es lo que le arma el principal problema político. Después está lo de nuestro proyecto y el de ellos. El de ellos tenía un costo de 50.000 millones de pesos, el nuestro es 65.000 millones de pesos, y yo insisto en ese número, porque toda la recaudación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, o sea, el impuesto a las ganancias de altos ingresos de trabajadores, representa este año 100.000 millones de pesos. Es imposible que cueste 120.000, 130.000, es imposible. Esos números los han usado para agitar el fantasma ante los gobernadores de que van a perder un montón de recursos. No contentos con eso, empiezan a decir que además les van a suspender la obra pública, los van a castigar. Entonces, es una extorsión. Ahora, Axel, yo me preguntaba ayer y nos preguntábamos aquí en Darás que Hablar desde la semana pasada y antes también, digo, ¿por qué se habla de falta de recursos cuando en realidad en estos 10 meses o 12 meses la Argentina se ha endeudado como nunca se había endeudado en tan poco tiempo? Sí se había endeudado anteriormente, porque lo hemos vivido y lo hemos pagado y hemos salido del Fondo Monetario Internacional y por suerte sabemos todo lo que ha sido el desendeudamiento de la Argentina en los 12 años desde 2013 en adelante. Pero ¿dónde está esa plata? Digo, porque si no hay para bajar ganancias, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está destinada? Sí, ¿dónde está el piloto? ¿No? Y sí, porque es una pregunta, digo, porque estamos hablando de obra pública. Está muy bien y hay una respuesta para esa pregunta. Lo que pasa es que la respuesta es muy dolorosa. Cuando Macri asume la presidencia, la deuda externa argentina, o sea, la deuda, porque la deuda tiene muchas categorías, ¿no? La pesada herencia, Claro, pero la deuda externa argentina, que en 2003 era 95% del Producto Bruto Interno, la deuda externa con los privados y en dólares pasó a ser un 8% del Producto Bruto Interno. O sea que Argentina no solo se había sacado encima del Fondo Monetario Internacional, sino que habíamos llegado. Y digo habíamos llegado porque no es solo una medida de gobierno de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, una política o del ministro de Economía. Es un esfuerzo que hicimos todos los argentinos para, renegociar esa deuda y además ir pagando sin contraer más deuda, porque otro de los hechos notorios de los años anteriores y de este gobierno es que cuando llega un vencimiento toma más deuda para pagar el vencimiento y entra en una bicicleta de nunca acabar. ¿Qué es lo que hizo Macri? Recibe el país con 43.000 millones de dólares de deuda externa y toma 45.000 millones de deuda externa. ¿Qué estamos discutiendo acá? La diferencia entre nuestro proyecto y el de ellos. Son 1.000 millones de dólares, o sea que la verdad que si tuviera voluntad Macri de emplear esa deuda externa, ese endeudamiento, ese financiamiento, en algo, digamos, socialmente inclusivo, justo y útil, podría emplearlo, por ejemplo, en reducir la carga de un impuesto a los trabajadores, lo cual también responde a una necesidad que el propio Macri está empezando a identificar, que es que la economía no arranca porque la gente no tiene un mango en el bolsillo. Entonces, ¿cómo va a arrancar? ¿Arrancar hacia dónde? ¿Arrancar para qué? ¿A dónde fue toda esa plata que tomaron? 43.000 millones de dólares. Bueno, tenés que una parte se empleó para la fuga de capitales, o sea, para el atesoramiento en manos de privados, otra parte al pago de los fondos buitres, otra parte al pago de utilidades de grandes compañías transnacionales que operan en el país, y más o menos en eso se ha agotado todo el endeudamiento que se tomó. No se usó para obra pública, no se usó para emprendimientos productivos, no se usó ni hablar para inclusión social. O sea que tenemos un gobierno que en un año
a contrapelo, digamos, de la campaña de marketing que hizo, bueno, que iba a ser todo mejor y todo sencillo, y que todo era, el problema era que nuestras políticas estaban mal hechas, no sabía, no ha dejado error por cometer, pero además ha mostrado claramente la orientación económica que tiene, para quién gobiernan y cuáles son sus preocupaciones. Cuando yo estaba en el Ministerio de Economía, me llegaba el mensaje de que había un problema laboral en una empresa, aunque fuera, me acuerdo, una de 200 empleados, y ahí estaba alguien del Ministerio, con alguien del Ministerio de Trabajo, con alguien del Ministerio de Industria, junto con las jurisdicciones, y era provincial, trabajando para evitar los despidos. Aquí han pasado 230.000 despidos y al gobierno de Macri no se le ha movido un pelo. Es más, han dicho que los estatales eran ñoquis y los privados sería trabajo ficticio o trabajo improductivo. Entonces, yo creo que esa orientación se nota mucho. El caso de ganancias es uno más, donde se exhibe la misma dirección para todas las políticas económicas en favor de algunos grupos económicos que forman parte de la coalición de gobierno o de los bancos extranjeros o de la orientación en la geopolítica internacional que le quiere dar Macri a su gobierno. Axel, me hiciste pensar en esto que cuando vos eras ministro de Economía, seguramente nunca le hubieras dicho a un trabajador que tenía que cuidar salario o su puesto de trabajo, ¿no? Porque también tu jefa no te lo hubiera permitido en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, decirle a un trabajador, bueno, tienen que defender salario o puesto de trabajo, porque se supone que son dos cosas que van de la mano. Claro, ahí se ve un poco cuál es el norte, las prioridades. Bueno, en el caso de Cristina, de Néstor Kirchner también, la cuestión de subir, elevar el nivel de vida de los trabajadores, de los jubilados, incluso de quienes no tenían un trabajo formal a través de la asignación universal por hijo, y una batería de medidas de política económica encaminadas a ese sector, hacía que, más allá de los niveles de inflación que hubiera año con año, siempre se hiciera un intento muy fuerte para que las jubilaciones, las asignaciones, pero también las paritarias fueran por encima de los salarios. Eso era todo, de la inflación. Y eso era toda una posición dentro de la política económica, porque cuando Macri dice, le pregunta a un periodista, ¿cómo hago para reactivar el consumo? Y bueno, básicamente haciendo a los trabajadores que pierdan 10 puntos o 15 puntos de su salario real, de poder de compra de los salarios, la verdad que el consumo no va a remontar nunca. Entonces, esa teoría económica que tenían en un principio y que de la que hicieron gala y la que, bueno, llegaron a prometer cualquier cosa y a pronosticar cualquier cosa, que era la famosa lluvia de inversión en el segundo semestre, que resultó en sequía el segundo semestre, porque la verdad es que lo que parecía dibujar como alternativa económica era, bueno, seducir a los capitales extranjeros para que vengan a invertir a la Argentina, y entonces iba a haber trabajo para todos y mejoras en los salarios. La verdad que eso era ya imposible que ocurriera, porque nunca ocurrió en toda la historia argentina, pero supongamos que vienen inversiones, han venido inversiones financieras, especulativas, pero también cuando la economía está tan pinchada, el mercado interno está tan deprimido, la verdad que nadie viene a invertir para producir un bien que nadie puede comprar, y por eso tenemos mitad de la industria parada. Y cuando digo mitad de la industria es porque 40% de las máquinas de la Argentina, según relevamiento del INDEC, están ociosas, están sin uso, gracias a las políticas económicas de Macri, abrir las importaciones, subir las tarifas, permitir una tasa de interés muy alta que da lugar a negocios especulativos. Todos esos puntos son puntos que han sido centrales en el programa económico de Macri, que lo convierten en un programa neoliberal. Axel, seguramente ustedes están siempre pensando de cara al futuro, ¿no? Digo, y con la experiencia que ustedes tienen en la gestión y en la planificación de políticas públicas, pensando todo lo que lo que ha sucedido en este año de Cambiemos, un modelo completamente opuesto al modelo del kirchnerismo, recién lo decías, neoliberal por supuesto, recuperar estos puestos de trabajo, porque digo, el tema de la inflación, pero el tema de la inflación con 200 o 300.000 personas desocupadas, nuevos desocupados, digo, es mucho más grave aún, ¿no? Porque una cosa es superar la inflación teniendo trabajo y teniendo un salario que va aumentando por encima de la inflación, a no tener
un peso en el bolsillo y no tener ni siquiera la posibilidad de laburar. Digo, ¿cómo se hace para, o qué es lo que ustedes están evaluando, que las consecuencias de este año? Mira, yo creo que hay como dos andariveles o dos niveles de análisis de lo que está pasando. Por un lado, la política macroeconómica del gobierno, de reducir los salarios, levantar todo tipo de protección a la industria nacional, reducir jubilaciones, bueno, todo lo que está haciendo tiene un efecto inmediato de corto plazo, que se está viendo también, que por un lado es pérdida de nivel de vida, pero por otro lado también es crecientes niveles de desocupación, los despidos y los cierres de pequeñas, medianas empresas, de comercio, bueno, todo esto que se observa en todo el país. Pero también hay una orientación estructural, que creo yo que es de alguna manera la trama oculta de la política que está aplicando Macri, que tiene que ver con ese otro modelo de país, que es un modelo primario, solamente agroexportador. Nadie está en contra de que se produzca y se exporten bienes agropecuarios. Claro que después de abastecer el mercado interno a precios razonables y por supuesto que usando de alguna manera esa capacidad natural que tiene la tierra de la Argentina como para potenciar otras actividades que hagan de la Argentina un país inclusivo, porque si no, como se dice normalmente, sobran millones de personas si solamente nos dedicamos a la actividad agropecuaria. Ante esa perspectiva, yo creo que el gobierno de Macri ha optado por aplicar un modelo básicamente primario y básicamente financiero. Las consecuencias de eso se van profundizando a medida que va pasando el tiempo y que las medidas se aplican. Por eso yo creo que es tan importante dar las batallas para defender los derechos que se han ganado, para defender las condiciones de vida, para defender la fuente de trabajo, porque finalmente el gobierno de Macri lo que mostró es que avanza hasta que se encuentra con algún obstáculo, y ese obstáculo suele ser evidentemente la gente con su propia capacidad y su propia organización defendiendo sus derechos. Yo creo que eso es algo que hay que profundizar, simplemente porque no podemos dejar que se le arrebate a millones y millones de argentinos lo que tanto costó conseguir y reconquistar. Un poco de esto voy a estar hablando mañana en Plaza San mañana. Martín a las 5 de la tarde. Vas a estar aquí en Plaza San Martín. ¿De esto vas a hablar? Sí, me invitaron una serie de compañeros, pero yo creo que lo que me parece importante hacer es hacer una convocatoria lo más amplia posible. Yo no quiero hablar exclusivamente con los que piensan igual que nosotros o los que están de acuerdo con todo lo que hicimos, sino un poco dar los debates que fue tan difícil dar durante la campaña por un hostigamiento mediático, bueno, muy llamativo, pero que también ahora que hay buena parte de la prensa, digamos, hegemónica, que es oficialismo, que es parte de la Alianza Cambiemos de una forma o de otra, que apuntala y apoya las políticas del presidente, que oculta sus resultados en muchos casos, que relega a las páginas del fondo de los diarios las cuestiones que están afectando a millones de argentinos. Bueno, la pregunta es la que vos planteabas: ¿cómo hacemos para que no se avance, no contra nosotros o contra la política, sino contra los derechos de millones y millones de personas? Pensaba Axel en esto, ¿no? Lo importante de salir a explicar y de explicar cuantas veces sea necesario estos procesos sociales que obviamente tienen una decisión política detrás, ¿no? No hay modelo económico si no hay una decisión política. Y muchas veces la coyuntura o la actualidad hace que uno no pueda explicar las consecuencias. Vive el presente, pero no. Yo que tengo un poco más de años que vos, viví muchas consecuencias de otras crisis económicas que son también de valores sociales. Yo a veces pienso en la sensibilidad que hay que tener como funcionario y como político para defender a los más vulnerables, no a los que más tienen. Indudablemente, yo en ese sentido me parece que los que tenemos responsabilidades como dirigentes, los que estamos desempeñando una función política por el voto popular, habiendo habido una elección como la que tuvimos el año pasado, que salió 49 a 51, más que a veces parece que gobernara o hablara como si el Frente para la Victoria hubiera sacado 20 puntos en la elección. Cuando la verdad es que con una campaña
mediática muy fuerte y bueno, con todo lo que ocurrió en la Argentina, la verdad que Macri consigue llegar a la presidencia raspando, y debería tener también más respeto el oficialismo por aquellos que no lo votaron y también por los que lo votaron, que creo que es uno de los puntos más flacos que tiene el gobierno de Macri, que es el incumplimiento prácticamente permanente de lo que había prometido en la campaña electoral y que lo llevó a la presidencia. Entonces esa situación un poco nos pone a nosotros en la necesidad de a pesar de las dificultades que puede haber con los medios de comunicación, sobre todo los más poderosos de acá de la Ciudad de Buenos Aires, poder transmitir de todas maneras nuestras ideas, abrir los debates y dar las discusiones para que fuera de las campañas comunicacionales y del marketing político se entienda un poquito más qué está pasando y cuáles pueden ser las consecuencias, como decías exactamente. Axel, muchas gracias por esta entrevista con Darás que hablar. Pensaba también en los gobiernos nacionales, populares, democráticos, lo que pasa en la región, ¿no? Que no hay casualidades en la Argentina, no hay casualidades en Brasil. Y esto tiene que ver con un proyecto de inclusión y de justicia social, ¿no? Principalmente. Absolutamente, que yo creo que además expresa lo que más allá de las coyunturas, un poco es una tradición muy arraigada en Argentina. Incluso los dos partidos políticos mayoritarios, el radicalismo desde su surgimiento con Irigoyen, el peronismo obviamente con Perón, han reivindicado los derechos de las mayorías y la búsqueda del bienestar común por encima de los intereses sectoriales. Por eso un gobierno que como el que tenemos hoy, que directamente pone a los representantes de las empresas a manejar las políticas públicas y los ministerios, bueno, llama a reflexión y también a paralelismos con algo que no es casualidad y no es exclusivamente argentino. Sí, Todo eso vamos a estar hablando. Y situaciones de autoritarismo, porque por ejemplo estoy pensando en Milagro Sala. Sí, yo justamente hoy venimos de dar una conferencia de prensa en el bloque del Frente para la Victoria. Sí, que van a pedir la intervención de Jujuy. Pidiendo directamente la intervención de la provincia, sobre todo con la alarma que ha prendido una idea que se le ocurrió a algunos legisladores del oficialismo de Jujuy, que es hacer un plebiscito para ver si tiene que estar o no tiene que estar presa Milagro Sala. Esa es una idea que viene a desarrollar lo que dijo el presidente Macri cuando le preguntaron. Lo único que pudo decir, que no es hablar de el cumplimiento de las leyes, de la Constitución, del Estado de Derecho, sino algo así como que como hay una parte de la sociedad que cree que según es una mayoría, que cree que Milagro Sala tiene que estar presa. Esos son métodos previos a la modernidad, ¿no? Previos a la modernidad, previos a las constituciones de los estados nacionales, previos digamos a los derechos humanos, a los derechos del hombre, porque la verdad es que si vamos a hacerlo por votación, no sé, querrá plantear una encuesta telefónica, presione uno si quiere que tal dirigente esté preso, ¿no? Pero me parece a mí que aquí el papel de los medios de comunicación, obviamente la justicia está para eso, está para investigar y para hacerlo de manera imparcial y para respetar derechos básicos como el de defensa en juicio, como el de la libertad, hasta no tener una condena firme, bueno, diversos derechos que se están avasallando allá en Jujuy, ya por parte no solo del Poder Judicial, que dictó esto después de que el gobernador Morales nombrara en la Corte Suprema a los diputados que habían ampliado el tamaño de la Corte Suprema, o sea que ya era directamente una intromisión del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo dentro del Poder Judicial, son los mismos actores, y ahora vemos que porque a una persona le resulta incómoda, aunque no puedan probar que es culpable, y la verdad que lo que hay que probar es la culpabilidad, no la inocencia. Por eso yo creo que el juicio, los juicios que quieran hacer, por más que uno no pueda saber los resultados, indudablemente lo primero que hay que hacer es garantizar la libertad de las personas, ¿no? Axel, mañana a las 5 de la tarde te vamos a ir a escuchar ahí a Plaza San Martín, a debatir, a profundizar estos debates que tienen que ver con el presente y el futuro, por sobre todas las cosas, ¿no? También. Así que, bueno, muchas gracias, como te decía recién, por esta entrevista con Darás que hablar, con Radio Universidad
que te cuento es la primera emisora universitaria del mundo. Bueno, Así que muchas gracias por esta gracias entrevista. y nada menos que en La Plata, ¿no? Así es. Bueno, así que mañana Un vamos a abrazo. andar por ahí charlando con ustedes y con todos los que quieran venir a escuchar y a manifestarse y a pensar y a reflexionar juntos, porque lo que está pasando tiene una enorme gravedad, pero también nosotros tenemos que pensar sobre la experiencia de estos 12 años y sobre qué es lo que falta hacer para convertirnos de nuevo y contribuir a crear una mayoría que pueda nuevamente volver a gobernar el país. Muchas gracias, Axel. Bueno, muchas gracias a usted. Hasta luego. Era Axel Kicillof, ex ministro de Economía y diputado nacional. Mañana a las 5 de la tarde va a estar en Plaza San Martín, aquí en la ciudad de La Plata, a unas cuadras de Radio Universidad. ¿Para qué? Para debatir, para, como lo están haciendo, encontrarse con todos y todas aquellos que quieran reflexionar, debatir, preguntar también, ¿por qué no? No tenemos que estar todos de acuerdo, no tenemos que pensar igual todos, pero todos podemos contribuir a repensar y pensar el futuro.